En circunstancias misteriosas, desapareció sin rastro durante la madrugada la joven Rowan de una familia americana de su hogar. Las fuerzas del orden iniciaron inmediatamente la búsqueda, que pronto los llevó a una serie de descubrimientos sorprendentes e impredecibles. Después de resolver el enigma de la desaparición, los investigadores se enfrentaron a un nuevo conjunto de preguntas inquietantes que profundizaron aún más el misterio. Rowan Ford, nacida en San Diego, California, se mudó con su madre a Missouri, a la acogedora pequeña ciudad de Stella, poco después del divorcio de sus padres. En su nuevo hogar, la madre conoció a David, lo que resultó en un nuevo matrimonio y la expansión de la familia con hijos del primer matrimonio y una hija nacida en común. Así, Rowan obtuvo 4 hermanos, con quienes mantenía una relación cordial y amistosa. La mayor parte de su infancia Rowan la pasó al aire libre, explorando los alrededores de la ciudad en su bicicleta, disfrutando de la natación y dedicándose al dibujo. También participaba activamente en la escuela dominical de la iglesia local, donde ayudaba a otros y siempre llegaba primera. En noviembre de 2007, Rowan ya mostraba un alto grado de independencia, debido a los horarios de trabajo de su madre, que trabajaba de noche en una tienda local, y la ocupación de su padrastro, que trabajaba durante el día en la granja. Ese día, el 2 de noviembre, estaba sola en casa. Su madre había ido al turno de trabajo y el padrastro aún estaba trabajando en la granja. Por la mañana, cuando Colin regresó a casa del turno de noche alrededor de las 9, notó la ausencia de su hija en el dormitorio. Ante su pregunta a su marido sobre dónde estaba Rowan, él explicó que su hija había decidido pasar la noche en casa de una amiga y él le había dado su permiso. Debido al pequeño tamaño de su ciudad, no consideró necesario preguntar exactamente en casa de quién. Preocupada, Colin decidió verificar con las amigas de Rowan. Después de recorrer algunas calles del pequeño pueblo, se dio cuenta de que su preocupación estaba justificada. Ninguna de las amigas había visto a Rowan esa noche. Después de búsquedas infructuosas por todo el pueblo, Colin insistió en informar a la policía. La reacción del sheriff fue inmediata. Comenzó con una visita a la familia para interrogar a David, quien había visto a Rowan por última vez. El hombre compartió que por la tarde, después del trabajo en la granja, había ido a su casa junto con su colega Christopher y un conocido, Layton, donde jugaron billar y tomaron algunas copas. Después de que los amigos compraran todo lo necesario para su encuentro en la tienda local, 3 de ellos se dirigieron a la casa de uno de ellos, donde pasaron varias horas en un ambiente agradable. Cuando oscureció, Christopher expresó el deseo de regresar a su hogar en la ciudad vecina, donde vivía en una caravana, e invitó a Ethan y David a continuar la velada en su lugar. David, después de asegurarse de que su hijastra Rowan estaba durmiendo profundamente, aceptó y se fue con ellos. En el camino se detuvieron para comprar alcohol adicional y pasaron el resto de la noche en la caravana de Christopher. 1 hora después, David pidió a Ethan que lo llevara de vuelta. Para evitar un encuentro con la policía debido a su estado después del consumo de alcohol, Ethan eligió calles menos transitadas. En casa, David se durmió casi inmediatamente, pero pronto fue despertado por Rowan, quien pidió permiso para pasar la noche en casa de una amiga. Sin pensarlo mucho, aceptó y se volvió a dormir. La policía recibió esta historia con escepticismo, especialmente la decisión de dejar ir a Rowan por la noche sin hacer más preguntas sobre su destino. El sheriff sospechaba que David podría estar involucrado de alguna manera en la desaparición de Rowan, aunque no había pruebas sólidas de ello. Durante todo el día y hasta altas horas de la noche, la policía, junto con los habitantes de la ciudad y las comunidades circundantes, organizó una operación de búsqueda de la desaparecida Rowan. En la pequeña ciudad de Stella, que cuenta con solo unas 150 almas, la noticia de su desaparición se extendió como un rayo, dada la estrecha conexión de la familia con la comunidad. Normalmente, los jóvenes aquí jugaban despreocupadamente en las calles, pero la inexplicable desaparición llenó los corazones de los habitantes de preocupación y miedo. Las primeras 24 horas de búsqueda terminaron sin ninguna pista o rastro de Rowan. Al día siguiente, el 4 de noviembre, los investigadores viajaron a una ciudad vecina para reunirse con Christopher, quien confirmó la coartada de David, pero reportó que no había tenido contacto con su amigo desde la desaparición de Rowan.
Esto llevó a la expansión de la operación de búsqueda e involucró aún más voluntarios. Sin embargo, no se encontraron rastros de Rowan. La mañana siguiente se caracterizó por la participación de agentes del FBI, que trabajaban activamente en varias hipótesis sobre el incidente. Se expresaron dudas sobre las declaraciones del padrastro de Rowan, ya que su versión de los eventos parecía increíble. Todas las amigas de Rowan fueron interrogadas, lo que confirmó que Rowan no estaba con ellas. Interrogatorios repetidos de David llevaron a cambios en sus declaraciones, lo que intensificó las sospechas contra él y los esfuerzos para resolver el caso. En la misma noche en que Rowan desapareció, esta persona dio información contradictoria sobre su ausencia. También mencionó que Rowan posiblemente había decidido ir sola a casa de una amiga, sin pedirle permiso, y salió del apartamento sin su conocimiento. Durante la investigación, se descubrió que esa noche había tomado prestado el coche de su madre, lo que previamente no había sido comunicado a la investigación. Los investigadores decidieron entonces confiscar tanto su pick-up personal como el coche de la madre para una inspección detallada, pero no se encontraron rastros de un delito. Paralelamente, los investigadores decidieron mantener conversaciones nuevamente con Christopher y Newton, ya que ambos habían pasado la noche de la desaparición con el sospechoso. Christopher fue invitado a la estación de policía, donde repitió su versión de los eventos previamente expresada. También aceptó un interrogatorio usando un detector de mentiras, cuyos resultados no mostraron signos de engaño, y poco después fue liberado. Solo unas pocas horas después de dejar la policía y regresar al trabajo, Christopher vio pasar el coche del sheriff Clark y le hizo señas para que se detuviera. El sheriff Clark, jefe del departamento de policía de Whitman, conocía a Christopher desde hacía 17 años y mantenía una relación amistosa con sus padres adoptivos, lo que le ganó su respeto. Después de la pérdida de la madre de Christopher, él a menudo buscaba el apoyo de Clark. En su encuentro, discutieron la desaparición de Rowan, aunque Clark no estaba directamente involucrado en la investigación. Sin embargo, Clark sintió que el comportamiento de Christopher parecía extraño y sospechó que podría estar ocultando algo. En el momento en que cada minuto era crucial para el destino de la desaparecida Rowan, Clark decidió no ocultar sus sospechas y buscó ayuda del FBI. Organizó una reunión con los agentes y compartió sus suposiciones de que Christopher podría estar ocultando detalles importantes sobre los eventos de esa noche, posiblemente incluso a petición del propio Christopher. Esta información podría indicar su participación en la desaparición de Rowan. El sheriff afirmó haber establecido una relación de confianza con Christopher y estaba dispuesto a intentar convencer a Christopher de compartir la verdad, por miedo a las consecuencias de la participación. En la noche del mismo día, Christopher se dirigió a la casa de la madre de Rowan para informarse sobre el progreso de la investigación. En su ausencia, llegaron los agentes del FBI que habían decidido hablar nuevamente con la madre de Rowan. Cuando Christopher se encontró con ellos, confirmó su versión anterior de los eventos de esa noche, pero por primera vez expresó sospechas hacia David y ofreció su ayuda para descubrir la verdad. Incluso estaba dispuesto a correr un riesgo al sugerir usar un dispositivo de escucha como cebo para obtener una confesión de David. Sin embargo, los agentes decidieron posponer este plan temporalmente y preguntaron a Christopher sobre lugares donde David podría haber ocultado evidencia relacionada con el caso. Por la mañana, después de que la policía recibiera información de un hombre, comenzó una investigación exhaustiva de los lugares indicados y amplió el radio de búsqueda en el distrito de Stella. Al mismo tiempo, David fue invitado nuevamente a un interrogatorio en el FBI, donde continuó negando cualquier culpabilidad. Los intentos de investigación en su casa siguieron siendo infructuosos, dejando a los investigadores sin pruebas. Mientras tanto, Christopher visitó al sheriff Clark para informar sobre sus interacciones con los agentes. Durante su conversación, Clark tuvo la sensación de que Christopher ocultaba algo importante. Después del encuentro, el sheriff contactó inmediatamente a los investigadores y expresó la sospecha de que Christopher podría tener información que podría incriminar a David. Asumiendo que Christopher quería compartir información importante pero dudaba, los agentes del FBI insistieron en que Clark debería intentar convencerlo. Dado el contacto repetido de Christopher con el sheriff respecto al caso, era probable que efectivamente quisiera revelar algunos detalles clave.
El 7 de noviembre, Christopher fue invitado nuevamente a la estación de policía para obtener su consentimiento para registrar la caja fuerte en la casa de David, donde Christopher vivía temporalmente después de haber perdido su propio hogar y donde sus pertenencias personales aún se guardaban. Christopher accedió sin objeciones al registro de su remolque y su coche. Proporcionó una muestra de ADN y respondió nuevamente a las preguntas de los investigadores. Cuando los investigadores decidieron examinar más de cerca los eventos de esa noche y pidieron a Christopher que confirmara la versión presentada por David, la situación tomó un giro inesperado. Christopher reveló que la narrativa de su amigo no era exacta, lo que llevó a los investigadores a estar aún más decididos a aclarar las verdaderas circunstancias. La presión de las fuerzas del orden solo alejó más a Christopher, llevándolo a defenderse y rechazar cualquier comunicación posterior bajo la amenaza de una acusación por la desaparición de Rowan. La reunión fue interrumpida y Christopher salió de la estación de policía. Se dirigió a Sheriff Clark esa misma noche. Se quejó del trato injusto por parte de los investigadores y consideró la posibilidad de buscar asistencia legal. El sheriff, reconociendo su derecho a un abogado, sin embargo, le aconsejó entender los motivos de la investigación y continuar apoyando la búsqueda de Rowan. Christopher explicó que ya no estaba dispuesto a cooperar con los investigadores y prefería comunicarse exclusivamente con Clark. Durante su conversación, Christopher, bajo la presión persistente del sheriff, no pudo contener sus lágrimas. Confesó su afecto por Rowan y negó cualquier pensamiento de hacerle daño. Recordó cómo se había acercado a la joven, casi se convirtió en parte de su familia y recibió el apodo cariñoso de Tío Christopher. El sheriff, percibiendo su estado emocional, trató de convencer al hombre de que revelara todo lo que sabía sobre los acontecimientos. En el momento en que Christopher estaba dando su explicación, unos visitantes entraron a la estación de policía y distrajeron al sheriff Clark de la conversación. Clark se dedicó a los visitantes y mientras tanto Christopher salió del edificio sin ser notado, sin revelar la información que tenía la intención de divulgar. El sheriff, reconociendo la magnitud de la situación, contactó inmediatamente al FBI para informar sobre lo ocurrido. Advirtió que Christopher estaba al borde, listo para revelar todo, pero cualquier presión podría llevarlo a retirarse de cualquier cooperación adicional y en su lugar contratar a un abogado. Por eso Clark sugirió darle tiempo para pensar, con lo que los agentes estuvieron de acuerdo. La búsqueda continuó al día siguiente sin interrupción, pero Rowan no fue encontrada. Todo cambió el 9 de noviembre, una semana después de la desaparición, cuando los equipos de búsqueda llegaron a un área aislada cerca de Powell, a 16 kilómetros de Stella. Allí, en medio de bosques y campos, descubrieron una depresión natural profunda. Bajo una capa de hojas y desechos, encontraron a Rowan. Después del hallazgo, los agentes del FBI contactaron nuevamente al sheriff Clark para insistir en la necesidad de interrogar a Christopher. Se supo que Christopher había venido a la estación esa misma mañana, cuando Clark no estaba presente, y había dejado un mensaje a través de otros empleados que enfatizaba la urgencia de una reunión. El sheriff comenzó inmediatamente a buscar a Christopher. Recorrió todos los posibles lugares donde podría estar, pero el hombre parecía haber desaparecido de la faz de la tierra. La historia tomó su curso cuando Christopher decidió ponerse en contacto con Clark él mismo. La inquietud en su voz era perceptible. Habló de la posibilidad de que alguien lo estuviera siguiendo, describiendo sus últimos recorridos por la ciudad, que eran intentos de liberar su mente de pensamientos. Christopher mencionó un coche plateado que aparentemente lo seguía constantemente. El sheriff Clark le aseguró que no sabía nada sobre tal vigilancia y sugirió una reunión para discutir el asunto. En la reunión, Christopher parecía extremadamente tenso y expresó el temor de que pudiera estar conectado de alguna manera con la desaparición de Rowan y que alguien quisiera vengarse de él por ello. Clark sugirió ir a la estación para discutir el asunto con más detalle, enfatizando que la situación se había intensificado y que Christopher debería comunicar todo lo que sabía. Frente a la estación, Christopher fue nuevamente abrumado por las emociones, pero insistió en que no quería hablar en un ambiente tan poblado. Sugirió ir a un lugar más apartado y mencionó un puente poco conocido cerca de la ciudad. Después de ponerse de acuerdo, se dirigieron allí.
Una vez llegaron al destino, Christopher inesperadamente extendió sus manos hacia Clark y le ofreció ponerle esposas. El sheriff estaba confundido y respondió que no era necesario. Entonces Christopher comentó misteriosamente: «Después de mis palabras lo verás de manera diferente». Y comenzó a contar, repitiendo primero lo que la policía ya sabía. Esa noche Christopher se relajaba junto con Ben y David en el remolque. Continuaron celebrando y bebiendo. Cuando llegó el momento de dirigirse a casa, David le pidió que lo llevara. Decidieron usar los caminos del campo para evitar encontrarse con la policía y se pusieron en marcha. La historia que Christopher luego contó al sheriff lo sorprendió y lo dejó perplejo. Christopher confesó que esa noche había sentido el deseo de hacer algo indebido a Rowan. Christopher, sabiendo que sus amigos estarían fuera por un tiempo, eligió una ruta más corta por la carretera principal y llegó primero a la casa de David. Sigilosamente se deslizó al cuarto de Rowan, tomó a la joven cuidadosamente para que no despertara y se fue con ella a su remolque. Durante sus acciones no encendió la luz y trató de pasar desapercibido. Después de que Christopher cometiera actos indebidos, planeó llevar a Rowan de vuelta a casa y desaparecer. Pero los planes cambiaron cuando ella vio su rostro bajo la brillante luz de la luna. En pánico de ser reconocido, Christopher decidió que tenía que borrar las huellas de lo sucedido, de tal manera que nadie, incluyendo a Rowan, conociera la verdad. Finalmente tomó una decisión que ya no se podía deshacer y provocó un desenlace trágico. Sentado en el coche después de todo lo que había pasado, Christopher pensó en formas de deshacerse de todas las pruebas y pistas. Su primer pensamiento fue destruir todas las pruebas tirándolas desde el puente donde había conocido por última vez al sheriff Clark. Christopher se dio cuenta de que su plan original sería descubierto rápidamente. Condujo por el distrito pensando en alternativas, y pronto se le ocurrió un nuevo plan. Cerca de la ciudad siguiente había un gran pozo. Se dirigió allí para deshacerse de las pruebas, pero no logró cubrir el pozo con ramas. Simplemente caían hacia abajo debido a su enorme tamaño. Cuando regresó a casa, Christopher notó rastros en sus cosas. También tuvo que deshacerse de otros objetos incriminatorios y de la cuerda que fue utilizada en el acto. Reunió todo en un gran barril de metal para quemarlo. Sin embargo, se dio cuenta de que el fuego abierto podría atraer atención no deseada. Finalmente arrastró el barril al granero y lo encendió allí. El sheriff Clark estaba confundido por estos eventos. Todo el tiempo había considerado a David como el culpable y había visto a Christopher solo como un testigo que retenía información. Descubrir que alguien a quien había conocido durante casi 20 años podría hacer algo así fue un shock para el sheriff. Christopher, quien tiene 3 hijos de un divorcio, siempre había parecido un ciudadano respetuoso de la ley. Pero la verdadera imagen de las acciones de Christopher destruyó esta impresión. Después de contar su historia, Christopher accedió voluntariamente a ir a la estación de policía, y el sheriff ni siquiera consideró necesario esposarlo. Sin embargo, después de repetir su confesión ante los agentes del FBI, fue arrestado. Mientras Christopher expresaba su disposición a permitir un registro de su casa móvil y su auto, terminó su declaración lamentando lo ocurrido y mencionando que había pasado los días siguientes llorando. Los investigadores, reflexionando sobre su confesión, decidieron entonces reunirse con David e informarle sobre la confesión de Christopher. Estaban preocupados por el comportamiento extraño del hombre y la inconsistencia de sus declaraciones, lo que hizo surgir la sospecha de que podría estar ocultando las acciones de su amigo. Pero el siguiente giro de los eventos fue aún más sorprendente. Después del interrogatorio, David cambió repentinamente su historia sobre los eventos. Afirmó que cuando llegó a casa esa noche, descubrió la desaparición de Rowan de su habitación e inmediatamente sospechó que Christopher podría habérsela llevado. Con el auto de su madre condujo a la casa de Christopher y fue testigo de lo que ocurría. En lugar de tratar de ayudar a Rowan, David decidió unirse a Christopher y luego ayudarlo a ocultar las huellas de lo sucedido. Concluyó que su conciencia se había desconectado de alguna manera en ese momento y no podía recordar nada de lo que pasó en los días siguientes. Los investigadores, confundidos por este desarrollo,
se dirigieron nuevamente a Christopher para pedirle explicaciones sobre las declaraciones de David. Sin embargo, Christopher insistió en que David no estuvo involucrado en los eventos y que todo pasó exactamente como él había descrito originalmente. Esto confundió aún más a los investigadores, pero la historia de Christopher coincidía completamente con las pruebas encontradas. Las declaraciones de Christopher fueron confirmadas por los resultados del examen médico, lo que contribuyó a aclarar la investigación. Al examinar el terreno junto al tráiler, los investigadores descubrieron un barril lleno de cenizas y en el auto notaron evidencias. Aunque no estaban completamente seguros de cuál versión de los eventos era la correcta, los acusados hicieron confesiones que permitieron arrestar a David y transferir el caso a los tribunales. Durante el proceso, Christopher intentó impugnar el uso de sus declaraciones, alegando que no había entendido su posible uso en su contra y que sus derechos habían sido violados. Sin embargo, el juez rechazó sus argumentos y enfatizó que las declaraciones fueron hechas voluntariamente. Christopher también buscó clemencia, destacando su infancia difícil, los cambios constantes de sus padres biológicos a padres adoptivos y viceversa, lo que había dejado una impresión duradera en su personalidad. Un experto invitado afirmó que en Christopher se detectaron signos de retraso mental. Sin embargo, esto no lo salvó de ser condenado a la pena máxima más severa en 2012, 5 años después del suceso. Los intentos de apelar la sentencia no fueron exitosos. La situación con David fue más complicada. Confesó su participación en el suceso, pero su versión de los eventos difería de las declaraciones de Christopher, lo que representaba un riesgo para la acusación. Un posible juicio contra David podría llevar a una anulación de la sentencia de Christopher y potencialmente liberar a ambos, ya que no había pruebas directas como ADN. Este riesgo la acusación no podía asumirlo. Nunca se encontraron pruebas de que David estuviera involucrado en el delito junto con Christopher. La acusación había considerado la posibilidad de su participación, pero las pruebas no eran convincentes. Para evitar una anulación de la sentencia contra Christopher, los fiscales llegaron a un compromiso con David. Después de declararse culpable de 2 cargos, fue sentenciado a 11 años de prisión, de los cuales solo cumplió 5. La sentencia causó mucho descontento, ya que muchos opinaban que David debería haber recibido una pena más dura por sus actos. Ahora es extremadamente improbable que sea responsabilizado nuevamente por este asunto. Mientras tanto, Christopher continúa cumpliendo su sentencia en prisión. Fawn Cox, que vivía con sus padres y hermanas menores en una casa, regresó a casa una noche después del trabajo y se fue directamente a dormir a su habitación. A la mañana siguiente, los miembros de la familia descubrieron con asombro que había ocurrido un incidente grave en su habitación. Nacida en Kansas City, Missouri, Fawn creció en una modesta casa de 2 pisos junto con sus padres y 2 hermanas menores en un barrio sencillo. A pesar de los modestos ingresos de la familia, siempre estaba dispuesta a ayudar a sus padres. Era activa en la congregación de la iglesia y encontraba alegría en la natación. Su deseo de apoyar a la familia se mostró cuando comenzó a trabajar en un parque de diversiones, donde principalmente trabajaba en la caja. A mediados del verano de 1988, Fawn, la mayor de 3 hijas, regresó a casa después del trabajo en el parque de diversiones local alrededor de las 10 de la noche del 26 de julio. Su madre y su hermana menor la recogieron en coche para ahorrarle el largo viaje de regreso en transporte público. Después de llegar a casa, Fawn, cansada de un largo día de trabajo, se fue directamente a dormir, lista para el próximo día de trabajo por la mañana. En la mañana después de esa noche, la familia descubrió algo inusual en su habitación. Había ocurrido un incidente grave. Nadie en la familia había escuchado nada sospechoso esa noche. Tomó muchos años resolver el caso, lo que fue un giro completamente inesperado para todos los involucrados. En esa noche de verano, la temperatura no bajó ni siquiera por la noche. En la planta baja, donde reinaba un agradable frescor gracias al aire acondicionado, dormían los padres y Alicia, una de las hermanas. Su decisión de bajar del segundo piso estaba motivada por el deseo de escapar del calor insoportable. Amber, la hermana que era menor que Fawn, pasó esa noche fuera de casa, ya que trabajaba como niñera en una familia amiga.
así que Fawn se quedó sola en el segundo piso, en su habitación. Cuando llegó la hora de despertar, sonó el despertador de Fawn, pero por alguna razón no se apagó a la hora habitual. Esto hizo que la hermana menor y la madre fueran a verla. Encontraron a Fawn en su cama. Inmediatamente llamaron al servicio de emergencia, pero los médicos determinaron que ya no había salvación para la joven. Los eventos que llevaron a este desenlace habían ocurrido obviamente varias horas antes, como confirmaron los expertos médicos, quienes indicaron una intervención externa como causa del suceso. La policía se dio cuenta inmediatamente de que se avecinaba una investigación llena de dificultades. Aunque el incidente ocurrió en la casa, donde se podría esperar que debido al mal aislamiento acústico cualquier ruido despertaría a alguien de la familia, nadie escuchó nada. La explicación fue el ruidoso aire acondicionado en la planta baja, que ahogaba todos los demás sonidos. Lo único que rompió el silencio de esa noche fue la inquietud del caniche de la familia, que se comportaba nerviosamente y ladraba. Sin embargo, este comportamiento se atribuyó a su condición, ya que la perra estaba embarazada y la familia no le prestó atención especial. Después de un examen exhaustivo de la casa, el lugar del incidente, los investigadores llegaron a una serie de conclusiones importantes. Su análisis sugirió que el responsable o un grupo de personas había entrado por una ventana del segundo piso en la parte trasera de la casa. Cerca había un remolque viejo que ofrecía fácil acceso al alero y luego a la ventana. Esta ventana permaneció abierta porque no había aire acondicionado en la casa, lo que obligaba a los residentes a buscar maneras de lidiar con el calor del verano. En la habitación que pertenecía a Fawn, los expertos descubrieron evidencia clave, incluyendo algunos mechones cortos de cabello, así como otras pruebas que a primera vista podrían parecer insignificantes. Todos los hallazgos fueron enviados al laboratorio para análisis. Además, desaparecieron de la casa objetos valiosos, incluyendo varias radios, una consola de videojuegos y un reproductor de casetes estéreo. Algunos objetos fueron encontrados en el suelo cerca de la casa, lo que daba la impresión de que fueron arrojados por la ventana para recoger las cosas más tarde desde abajo, pero por alguna razón se quedaron allí. Los investigadores también descubrieron que de un armario en un dormitorio adyacente en el segundo piso se habían removido varios objetos. En su opinión, el responsable podría haber usado este armario como escondite mientras esperaba que los residentes de la casa se durmieran. Normalmente en esta habitación dormían por la noche las hermanas de Fawn, pero esa noche habían pernoctado en otro lugar, por lo que los objetos movidos pasaron desapercibidos. Durante las investigaciones en el caso de Fawn, los investigadores se toparon con un hallazgo inusual. En su dormitorio se encontró una vieja gorra militar, de cuya existencia nadie del entorno de Fawn sabía nada. Esto llevó a la policía a suponer que el responsable podría haber dejado accidentalmente este objeto en la escena del incidente. Sin embargo, a pesar de las muchas evidencias recolectadas, no fue fácil encontrar al responsable, ya que en 1989 la tecnología de análisis de ADN no estaba tan avanzada como hoy, y no existía una base de datos unificada de ADN. El investigador Benjamin Caldwell expresó la suposición de que varias personas podrían haber estado involucradas en el incidente, que estaban familiarizadas con la disposición de la casa. Los responsables debían saber cómo llegar al segundo piso en la oscuridad rodeando el patio trasero y conocer la distribución de las habitaciones en la casa. El intento de encontrar testigos que pudieran arrojar luz sobre los eventos de esa noche no fue exitoso. Los interrogatorios a vecinos, amigos y familiares de Fawn no trajeron información significativa que pudiera ayudar en las investigaciones. Una dificultad adicional fue el área donde se ubicaba la casa. Era un barrio bastante pobre, conocido por la actividad de varias pandillas. Las dificultades para hacer responsables a los miembros de estos grupos complicaron significativamente el trabajo de los investigadores. Un mes después del incidente, la investigación súbitamente cobró nuevo impulso con la aparición de un testigo. Esta persona compartió con los investigadores información sobre 3 jóvenes que parecían sospechosos, señalándolos como posibles responsables. La particularidad de su testimonio residía en detalles que eran desconocidos para el público en general y no habían sido publicados por la policía, lo que le daba peso a sus palabras.
Como resultado, fueron arrestados 3 hombres jóvenes, incluyendo uno que anteriormente había estado en la misma escuela que Fon. A pesar de su negación de cualquier conexión con el incidente, la búsqueda en la casa de uno de los sospechosos llevó al descubrimiento de objetos que pertenecían a Fon. Este hallazgo los convirtió temporalmente en las figuras principales de la investigación. Sin embargo, la investigación encontró obstáculos. El testigo súbitamente retiró sus declaraciones originales y terminó toda cooperación con la policía. Además, el análisis del ADN y los cabellos encontrados en la escena del incidente no produjo un resultado claro. La tecnología aún no estaba lo suficientemente desarrollada para establecer o excluir una coincidencia del 100% con el ADN de Milan Eseco, los sospechosos, por lo que los resultados permanecieron inciertos y no confirmaron ni la culpabilidad ni la inocencia de los sospechosos. A pesar del hecho de que los resultados de la prueba de ADN permanecieron inciertos, el equipo de investigación logró obtener información valiosa de uno de los arrestados. Cuando fue interrogado, dijo que él y sus amigos entraron a la casa esa noche y se llevaron algunos objetos de valor. Al describir su camino hacia la casa, mencionó cómo llegó al segundo piso usando el alero. Además, mencionó algunos detalles que no eran conocidos previamente por el equipo de investigación. Por ejemplo, sobre el incidente con el reproductor de casetes, cuya manija se rompió y fue escondida por él bajo un arbusto junto a la casa. Los investigadores encontraron dicho objeto exactamente donde el arrestado dijo. Sin embargo, más tarde retiró su declaración y dejó de cooperar con la policía, lo que hizo imposible usar su confesión como evidencia en la corte. Debido a esto y la falta de evidencia adicional, la policía se vio obligada a liberar a los arrestados, y la investigación llegó nuevamente a un callejón sin salida. Curiosamente, una de las personas involucradas en el incidente pasó 8 meses en prisión por haber sustraído objetos de una casa que pertenecían a Fon. Después de eso, el caso fue temporalmente cerrado y archivado. A principios de los 2000, la policía reanudó las investigaciones subiendo primero las muestras de ADN encontradas en la escena del incidente a la base de datos recién creada. En esta base de datos se almacenaban los perfiles de ADN de personas condenadas por varios delitos. Desafortunadamente, no se encontró a nadie entre ellos que coincidiera con las muestras encontradas. Los avances en la ciencia, particularmente en el análisis de ADN, llevaron a la creación de una nueva base de datos que representó un punto de inflexión en la investigación del caso Fon. Gracias a este progreso, la policía pudo analizar nuevamente los perfiles de ADN de 3 sospechosos originales con métodos más modernos. Para sorpresa de todos, ninguno de los patrones coincidía con la evidencia encontrada en la escena del incidente. Este hecho fue particularmente inquietante, ya que los sospechosos poseían objetos personales de Fon. Los investigadores concluyeron que en la noche del incidente no solo estuvieron en la casa de Fon los 3 sospechosos, quienes posiblemente buscaban sus pertenencias, sino también una cuarta persona, quien aparentemente fue el verdadero responsable. Esta suposición llevó a aún más preguntas. ¿Cómo pudieron 4 personas entrar sin ser detectadas a la casa, cometer el acto y desaparecer igualmente sin ser notadas? Esta pregunta permaneció sin respuesta, y el caso entró nuevamente en un callejón sin salida. Con los años, la fe de la familia Fon en que la verdad saldría a la luz se desvanecía cada día más. Siguen convencidos de que los 3 hombres que estuvieron en su casa esa noche conocen la clave del caso, pero prefieren permanecer en silencio. La única esperanza para la familia ahora radica en las muestras de ADN que se conservan en el laboratorio policial y que podrían arrojar luz sobre el misterio. En el año 2018 ocurrió un desarrollo importante sobre el cual informó Amber, la hermana menor de Fon. Compartió en un conocido foro estadounidense especializado en casos sin resolver detalles sobre un incidente que hasta entonces eran desconocidos para la policía. En los años de su existencia, el foro ha construido una sólida reputación, ya que sus usuarios han contribuido múltiples veces a resolver casos significativos. Después de que Amber verificó su identidad, esto otorgó credibilidad a sus palabras. Ella contó que en el momento en que la madre no estaba en casa con la hija menor porque la recogían del trabajo y su padre dormía en la casa,
Los responsables aprovecharon la oportunidad para entrar y esconderse en un armario de una de las habitaciones vacías del segundo piso, esperando el momento en que toda la familia estaría durmiendo. Según Amber, había al menos 2 personas entre los responsables que conocían a Fawn personalmente. Uno de ellos era su compañero de clase, y el otro la había conocido unos días antes del incidente en la iglesia. Amber estuvo presente en su encuentro y notó que uno de los jóvenes mostraba interés romántico en Fawn. Del relato de Amber se desprendía que el incidente fue planeado con anticipación y la desaparición de objetos era solo parte de su plan. Esta información revelada en el foro atrajo atención especial y podría ser un elemento clave en la resolución del caso. Amber insistió en que todo fue planeado con anticipación y no se trató de un incidente aleatorio, como asumió la policía. La policía sospecha que los 3 jóvenes entraron a la casa buscando objetos de valor antes de decidirse a cometer algo más grave. Pero Amber estaba segura de que actuaron intencionalmente. Explicó que en su modesta casa no había nada que pudiera atraer atención. Además, notó que los responsables usaron objetos de su hermana menor de la habitación contigua, lo que indicaba su planificación previa. Amber también señaló que los responsables probablemente conocían la rutina de su familia, de modo que pudieron permanecer en la casa sin ser detectados. En días de semana, Amber trabajaba como niñera y solo estaba en casa durante el día, mientras que pasaba los fines de semana en su habitación del primer piso, donde también se alojaron los 3 jóvenes. Sospechaba que si los responsables no hubieran observado la casa, habrían corrido el riesgo de ser descubiertos. La joven también dijo que los responsables debieron haber observado la casa para saber cuándo su madre y su hermana menor irían a recogerla del trabajo, lo que les habría dado la oportunidad de entrar sin ser detectados. A pesar de toda la evidencia de Amber, esta no ayudó mucho en la investigación de este incidente. En el año 2018, el progreso en el Instituto de Análisis de ADN dio saltos gigantescos. Muchos casos olvidados durante décadas encontraron su resolución a través de tecnologías modernas. La familia Fawn, observando estos éxitos, no podía entender por qué la investigación policial de su caso no fue reanudada. Sus repetidas consultas a los investigadores siempre se topaban con la misma explicación. Para un análisis detallado de ADN necesitamos fondos. Y hay docenas de tales casos que requieren nuestra atención. Así, a la familia no le quedó más remedio que esperar financiamiento y su turno. Sin embargo, la familia decidió en el año 2019 tomar la situación en sus propias manos y comenzó a recaudar fondos. Querían cubrir todos los costos del análisis de ADN e incluso anunciaron una recompensa de $10,000 por información que pudiera llevar al arresto del responsable. Su iniciativa encontró amplia acogida en los medios. Y gracias a numerosas entrevistas con los familiares, muchas personas compasivas respondieron al llamado de ayuda. Gracias a esto, la cantidad necesaria fue recaudada bastante rápidamente. Pero desafortunadamente, incluso después de tales esfuerzos, una decepción esperaba a la familia. Ante la petición de la familia Fawn de acelerar las investigaciones mediante un análisis de ADN realizado a su costo, la autoridad policial se negó. La razón principal para el rechazo fue que otorgar tal oportunidad a una familia crearía un precedente que podría llevar a numerosas solicitudes de otras familias en situaciones similares. Según los investigadores, esto no sería factible debido al número limitado de laboratorios que pueden realizar investigaciones tan avanzadas. No obstante, estos laboratorios han logrado avances significativos en la investigación genética, desde la búsqueda de parientes a través del ADN hasta la creación de retratos faciales basados en datos genéticos. La familia Fawn estaba convencida de que el retraso en las investigaciones estaba relacionado con su estatus social y financiero, ya que vivían en un área menos próspera. En una entrevista, la hermana de Fawn expresó la opinión de que si se hubiera tratado de personas más ricas o influyentes, las investigaciones habrían avanzado mucho más rápido. A pesar de todos los esfuerzos, la familia no logró acelerar el proceso. Sin embargo, a finales del año 2020 ocurrió un avance significativo en el caso que fue inesperado para la familia Fawn. Con financiamiento del FBI, las muestras de ADN tomadas de la habitación de Fawn fueron enviadas a un laboratorio especializado para realizar un análisis profundo
y buscar posibles parientes del dueño del ADN. En el laboratorio, los científicos se concentraron en examinar un material genético específico encontrado en el lugar del incidente. Hasta noviembre de 2020, los investigadores lograron determinar que el ADN encontrado pertenecía a Donald Cox, un primo segundo de Fawn, lo cual fue una sorpresa para toda la familia. En aquel momento, Donald tenía edad adulta joven y nadie en la familia sospechaba que estuviera involucrado en algún delito. Sin embargo, Donald era conocido por su carácter difícil y sus visitas regulares a la cárcel por diversas faltas menores. Desafortunadamente, en aquella época aún no se tomaban muestras de ADN para análisis de personas que habían cometido tales faltas, lo que podría haber apoyado el esclarecimiento temprano del caso. Donald desapareció en el año 2006, pero las circunstancias de su desaparición despertaron sospechas en la policía, por lo que se conservó una muestra de su ADN. Sin embargo, la información sobre su ADN nunca fue ingresada en la base de datos del FBI, ya que Donald no era considerado sospechoso en este caso específico. Después de que los expertos establecieran una coincidencia del 100% entre las muestras encontradas en la escena del incidente y las muestras proporcionadas por la policía, la familia finalmente tuvo respuestas a preguntas que habían esperado durante muchos años. Este descubrimiento, aunque triste, trajo luz a detalles que habían permanecido poco claros. Resultó que los 3 sospechosos originales efectivamente estuvieron en la casa esa noche, lo que explicaba cómo conocían tan bien la disposición de la casa y los hábitos de sus habitantes. Donald, uno de los sospechosos, era conocido por la familia y la visitaba frecuentemente. A pesar de estas revelaciones, la policía decidió cerrar el caso sin presentar nuevos cargos contra los 3 hombres. La hermana de Fawn opinó que era inútil buscar confesiones de ellos, ya que su presencia en la casa no significaba necesariamente participación en el delito. Quizás el incidente fue cometido por Donald después de que se quedó solo en la casa. La policía determinó que ya se habían presentado cargos contra los sospechosos. La sospecha prolongada y la condena por parte de la sociedad habían afectado seriamente sus vidas. Un hecho interesante se conoció después del cierre del caso. La policía se enteró de los sospechosos a través de parientes de uno de ellos, quienes notaron en su casa una consola de videojuegos Nintendo, similar a la que había desaparecido de la casa. The Fawn. Esta información se conoció a través de noticias, y todos en el distrito estaban informados sobre los eventos. A pesar de todas las pruebas y sospechas, no se logró probar la participación de los hombres en el delito. Sin embargo, los parientes de Fawn ahora saben quién está detrás del incidente. El responsable estuvo libre durante muchos años, sin ser responsabilizado por sus actos, y continuó sus contactos con la familia Fawn, hasta que su propio estilo de vida finalmente reveló su secreto.